por la contradicción que existe entre las altas cortes colombianas en decisiones sobre temas similares. Entrando entonces en materia concreta, ha creado y seguirá creando gran preocupación el tema de la aplicación del precedente judicial. El desencuentro o choque de trenes, como suele llamarse, ha sido producido en parte por el cambio en el diseño institucional del Poder Judicial, el cual pasó de un esquema en el que la Corte Suprema y el Consejo de Estado se encontraban en un mismo plano como los pilares de la jurisdicción estatal, a la creación de la Corte Constitucional, separada con funciones de legislador negativo, guarda de la carta política, juzgador de la exequibilidad de las normas y con facultades para emitir la revisión final de las tutelas de todos los demás jueces de Colombia. Me referiré ahora a algunos casos de enfrentamiento entre las altas cortes. Para demostrar lo expuesto, voy a mencionar los siguientes temas: interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 respecto a la determinación de los factores salariales para liquidar la pensión de jubilación de los funcionarios al servicio del Estado, beneficiarios del régimen de transición. El Consejo de Estado, a lo largo del tiempo, ha manejado tres tesis diferentes. En algunas oportunidades había considerado que solo podían tenerse en cuenta los factores taxativamente señalados en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985. En otras sentencias restringió la liquidación de la pensión a los factores salariales respecto de los cuales se hubieran realizado cotizaciones al sistema de seguridad social, y en otras ocasiones aceptó incluir cualquier factor salarial devengado por el trabajador. Esas diferentes posturas fueron unificadas por medio de una sentencia de la sección segunda, subsección A, en agosto 4 de 2010, en la cual se adoptó la tesis que los factores salariales que trae la mencionada Ley 33 son meramente enunciativos. La Corte Constitucional, en sentencia C-258 de 2013, consideró que los empleados amparados por el régimen de transición conservan su derecho a adquirir la pensión de vejez según las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993, únicamente respecto de la edad, el tiempo de servicios y el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión. Por lo tanto, el IBL no se encuentra cobijado con esa transición y el mismo sería el señalado en la Ley 100. Ese sería uno de los ejemplos. Voy a mencionar el deber de motivación de los actos administrativos de funcionarios en provisionalidad, porque la Corte Constitucional lo ha exigido, mientras el Consejo de Estado ha dicho que por tratarse de funcionarios que no son de carrera no hay necesidad de hacer una motivación. Las megapensiones de los congresistas y de los magistrados de las altas cortes. En ese tema también hay disparidad de criterios, no solo del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, sino también en relación con la Corte Constitucional. La procedencia de tutelas contra providencias judiciales. Este ha sido uno de los temas de mayor enfrentamiento entre las tres corporaciones. La Corte Constitucional ha contemplado la procedencia de la acción de tutela contra las providencias judiciales. A este aspecto, ella ha indicado que hay lugar a la interpretación de la acción a la interposición de la acción de tutela contra una decisión judicial cuando la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable, de efecto sustantivo. Resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, de efecto fáctico. El funcionario judicial que profirió la decisión carece en forma absoluta de competencia para hacerlo, de efecto orgánico, y el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido, de efecto procedimental. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia? Hoy en día ha variado su posición, no aceptaba acciones de tutela
contra decisiones judiciales. Sin embargo, y ahí está el segundo choque de trenes, hoy en día las propias 3 salas que tiene la Corte Suprema de Justicia han emitido, cualquiera de las 3, decisiones favorables a quien pidió la tutela de su derecho en tratándose de sentencias emitidas por las otras 2 altas cortes. Soluciones. Por todo lo anterior, es necesario y urgente que se delimiten las competencias en una sola corporación, atendiendo su especialidad, que sea un mismo órgano de cierre el que proteja el mismo derecho, tanto en el marco de la Constitución política como en el del trámite del proceso ordinario, evitando así una doctrina paralela y análoga, sin olvidar allí el tema del juez natural. No pretendo en un Congreso de Derecho Constitucional, ni más faltaba, decir que los jueces de tutela no pueden fallar acciones de tutela protegiendo derechos fundamentales, pero cuando un juez de tutela falla en forma definitiva un derecho fundamental, no está siendo el juez natural. Cuando la Corte Constitucional o cualquier juez de tutela concede una pensión de manera definitiva, pienso yo, y eso es un concepto personal, está fallando. ¿Por qué? Porque para eso es que ella protege los derechos fundamentales, para evitar que se transgredan, mientras el juez natural, que en este caso sería el juez laboral, pero podría ser cualquier otro, emite una decisión de fondo como juez especializado en la materia. Para finalizar, quisiera traer un caso de derecho comparado del derecho alemán. En el derecho alemán, con el fin de mantener la uniformidad de la jurisprudencia emanada de los tribunales federales y evitar fallos contradictorios, la ley fundamental, en su artículo 95, dispone la creación del plenario de los tribunales laborales federales supremos, que fue reglamentado por ley posterior en 1968. De conformidad con la ley fundamental, se crearon 5 tribunales federales supremos en los ámbitos de las jurisdicciones ordinaria, civil, penal y comercial, administrativa, financiera, laboral y social, que son la Corte Federal de Justicia, el Tribunal Federal Administrativo, la Corte Federal de Hacienda, el Tribunal Federal del Trabajo y el Tribunal Federal Social. Estos tribunales tienen el carácter de como tribunales de casación en sus respectivos fueros, es decir, no deciden sobre cuestiones de hecho, sino solamente de derecho. Sus decisiones son inapelables, salvo en cuestiones vinculantes a la ley fundamental, caso en el que es competente el Tribunal Federal de Constitucionalidad. Para salvaguardar la uniformidad de la jurisprudencia de los tribunales supremos de la Federación y de conformidad a las previsiones de la ley fundamental, por ley federal fue creado el plenario de los tribunales federales supremos, también denominado Cámara Conjunta, el cual decide en los casos en que un tribunal supremo quiere apartarse de la decisión de otro tribunal supremo o del plenario. Dicho plenario está integrado por los 3 presidentes de los tribunales federales supremos, los presidentes de las salas intervinientes, un juez de cada sala y se decide por mayoría de votos. Quiero terminar hablando de la descongestión que se está realizando en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, donde los 12 magistrados que la integran se ven abocados a tomar decisiones, porque así se los ordenó la ley, solamente con base en el precedente de la Sala de Casación Laboral y no con base en el precedente de la Corte Constitucional o de las decisiones constitucionales, hecho que hace que se convierta en un círculo vicioso el tema, porque la Sala de Descongestión tiene que resolver el asunto y se sabe que impajaritablemente la decisión va a ser finalmente tutelada por la Corte Constitucional y ese derecho, fundamental o no, pero derecho, va a ser protegido 4, 5, 6 años después, incurriendo en lo mismo que dijimos al principio, en que cuando el derecho se materializa,
la sentencia se enmarca. Muchas gracias. Expresamos nuestro cordial agradecimiento al doctor Omar de Jesús Restrepo por su interesante conferencia. Le recordamos que el doctor Omar de Jesús Restrepo es magistrado de descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente le recordamos que las hojas de vida de cada uno de los conferencistas se encuentran en las guías que la organización del Congreso ha entregado a cada uno de ustedes. Y de esta manera damos por concluido el ciclo Justicia, Constitucionalismo y Derecho Laboral. Creo que es justo, se merecen un nuevo aplauso nuestros excelentes conferencistas invitados. El siguiente ciclo, en este segundo día del 9º Congreso de Derecho Constitucional organizado por la Universidad de Nariño, es el relacionado con justicia, constitucionalismo y derecho internacional. Invito a que me acompañen en la mesa directiva a la doctora Diana María Molina Portilla y al doctor Jerónimo Delgado Caicedo. Tomen asiento. Tomen asiento. La primera conferencia de este ciclo estará a cargo de la doctora Diana María Molina Portilla. El título: La acción de tutela y los problemas estructurales de violación de derechos humanos. Mecanismo de diálogo jurisprudencial descendiente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una vía sin salida. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Sí, ahí está bien, gracias. Buenas tardes. Primero, quiero agradecer a las personas que me invitaron para estar acá. Me siento complacida de hacer una ponencia en la Universidad de Nariño, que es mi casa, literalmente, porque soy abogada de la Universidad de Nariño y soy docente de la Universidad de Nariño desde hace muchísimo tiempo, desde que fui egresada, así que me siento muy feliz de estar en la universidad en un evento de este nivel. Bueno, aunque el título suena un poco complejo, en realidad el tema se reduce a lo siguiente y quiero aprovechar una idea que desarrollaron los ponentes anteriores. Es la indeterminación de los órganos de cierre. Entonces, conforme a la ponencia anterior, se planteó que tenemos un conflicto entre órganos judiciales que son órganos supremos y que tienen interpretaciones divergentes frente a un mismo punto. Entonces, ahora les decimos a los jueces nacionales, no solamente tienen una interpretación divergente en el orden nacional, sino que es necesario que tengan en cuenta que también hay interpretaciones divergentes en el orden internacional. De esta forma, el choque de trenes no se queda solamente en el orden jurídico interno, sino que se amplía a un orden internacional y a un choque entre órganos jurisdiccionales en el plano internacional. Bajo esa idea, el presupuesto es que quiero plantear un cuestionamiento sobre la fe ciega que tenemos en el ordenamiento internacional. Considero que la fe ciega en el derecho internacional provoca una falta de legitimidad, no solamente de control político, porque finalmente estamos esperando
que la Corte Interamericana resuelva los problemas que nuestros legisladores no son capaces de resolver o que nuestros jueces constitucionales tienen ya en el mismo ordenamiento interno, sino que también, como lo manifestó la doctora Luz Amalia, genera un problema de inseguridad jurídica notable, porque estamos en un escenario de pluralismo, ya no solamente en los choques de trenes internos, sino también en un escenario de pluralismo constitucional internacional. Entonces, esa apertura ilimitada hacia el ordenamiento internacional y esa fe ciega en el precedente interamericano, lo que provoca es una dificultad real para resolver casos individuales en el ordenamiento interno. Entonces, cuando al juez de tutela le llega un caso, volvamos al caso de las personas de la protección especial para las personas con discapacidad, hilando con la conferencia anterior, que no es mi especialidad, pero fue muy útil. Entonces, el juez dice, ¿aplico el precedente de la Corte Suprema o aplico el precedente de la Corte Constitucional? Pero ahora, no contento con eso, le dicen, aplique el precedente de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando quiere resolver su tutela en el caso específico, pues en lo que se encuentra es más o menos en una vía sin salida. Y esa es la esencia de la ponencia, la dificultad para resolver casos prácticos a partir de la indeterminación, de los órganos de cierre. Para desarrollar esa tesis, quiero referirme a 4 puntos específicos. El primero, sobre la necesidad de pensar el derecho internacional de los derechos humanos en temas de ejecución. El segundo, me voy a referir a la vuelta al Estado en materia de ejecución de fallos internacionales, a qué tipo de medidas dictan los jueces internacionales y finalmente, en ese tipo de medidas voy a desarrollar algunos conflictos de soberanía que son muy similares a los choques de trenes, pero son conflictos de soberanía porque existe un ordenamiento jurídico totalmente independiente. Y finalmente me voy a referir puntualmente a las dificultades de tutela de forma general, no sobre un caso específico. El derecho internacional en su esencia es un derecho que tiene dificultades de ejecución. Desde un principio ha sido concebido sobre el pacta sunt servanda y la voluntariedad de los estados, por tanto es poco coactivo y no es autoejecutable, es decir, que para la ejecución requerimos volver al Estado y que el Estado dicte una medida o un acto jurídico interno que permita la ejecución de un fallo internacional. Sin embargo, los especialistas en materia de derechos humanos en el plano internacional han concentrado sus esfuerzos en la positivación del derecho internacional, de los derechos humanos, es decir, en aumentar la cantidad de tratados sobre derechos humanos y en crear más órganos de protección internacionales en materia de derechos humanos. Esto lo que ha provocado es que existan muchos órganos de protección de derechos humanos que no tienen ninguna relación jerárquica entre sí. Al no tener ninguna relación jerárquica entre sí, pues existe un alto índice de fragmentación jurídica y un alto índice de inseguridad jurídica en el caso específico. Esa indeterminación tiene que precisarse dentro del Estado, que es lo que les indico, la vuelta al Estado. Cuando nosotros pensamos en efectividad, pensamos en quién va a pagar la sentencia, quién va a cumplir la condena y finalmente la respuesta es que la va a cumplir el Estado. El mismo Estado al que condenaron por incapaz es el encargado de cumplir la sentencia internacional. Entonces, bajo esa idea, la indeterminación del orden internacional que se encuentra fijada, vuelvo y repito, por una ausencia de jerarquía normativa, sin embargo, se traslada al Estado. Entonces, cuando llega al Estado, lo que el Estado encuentra es que tiene la obligación de cumplir unos parámetros internacionales, que son los parámetros fijados por las Cortes internacionales. Puntualmente para nuestro caso, hemos venido hablando desde el día de ayer sobre el control de convencionalidad ex oficio, es decir, sobre la necesidad de todas las autoridades administrativas de aplicar el precedente interamericano. ¿No es cierto? Hasta ahí tenemos que el Estado, que fue incapaz y que tiene sus propios conflictos de competencia, es el encargado
de aplicar incluso precedentes internacionales contradictorios sobre una misma situación. Finalmente, la primera conclusión es que el derecho internacional debe ser repensado en términos de ejecución, porque la ejecución es la esencia del derecho y sin ejecución no hay derecho, no solamente derechos humanos en sentido estricto, sino derecho en general. El ejemplo, si alguien me debe plata y pues no puedo cobrársela coactivamente, resulta que finalmente mi derecho se encuentra en el aire. En el mismo sentido, si tengo un derecho que ha sido tutelado por un juez internacional, pero esa sentencia no tiene un mecanismo de ejecución puntual, pues entonces mi derecho es relativo. No es derecho en el sentido estricto en el que hemos concebido el derecho para solucionar un problema. Entonces, las sentencias internacionales, aquí hay un tema muy importante, es que las sentencias, particularmente las de derechos humanos, es decir, las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana, tienen diferentes tipos de medidas para ser ejecutadas dentro del Estado. Dijimos, las sentencias internacionales no son ejecutables, entonces requieren un acto del Estado que las ejecute. Pero las medidas no siempre son las mismas. Las medidas que contiene una sentencia tienen diferentes tipos. Y pensando el derecho internacional en temas de ejecución, es importante diferenciar los diferentes tipos de disposiciones de una sentencia internacional. Entonces nos encontramos con las sentencias de tipo individual, que pueden dividirse en dos: las sentencias individuales de las víctimas particulares y las medidas, digámoslo así, o las disposiciones de tipo general, pero en sentido estricto. Entonces, cuando nosotros llevamos un caso ante una Corte de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana, entonces llevamos una víctima, que como vimos el día de ayer puede ser potencial también, pero con la expectativa de una reparación individual o ampliable en términos de legitimación por activa. Entonces esta víctima espera una reparación. Esa reparación es individual. Normalmente esto es indemnizaciones o, por ejemplo, que a la víctima se le dé un cupo en algún colegio, o que a la víctima se le dé una beca, o que se le garantice el acceso a salud. Gracias. Es que soy muy bajita. Y entonces… Ya, gracias. Entonces, en ese sentido… Perdón. Bueno, en ese sentido, las medidas, lo que se espera es que la víctima tenga una reparación individual. Normalmente esas son las medidas fáciles para el Estado, porque implica que la víctima llega al Estado y el Estado simplemente le paga o pues le da su beca o le garantiza el acceso al sistema de salud. Son las medidas simples. También hay unas medidas generales en sentido estricto. Entonces le ordenan al Estado de Colombia, por ejemplo, crear un registro, o a determinado estado crear un censo, o le ordenan al Estado derogar una ley. ¿Por qué me refiero a que estas medidas son las sencillas? Porque son las medidas que se aplican al Estado que ha sido parte en el litigio. Entonces el Estado es parte y como consecuencia de la pérdida del pleito lo condenan a reparar a la víctima individual o lo condenan a modificar algún tipo de legislación específica. Es decir, los efectos de esas medidas son individuales, son para el Estado que es parte, tienen un alcance restringido, ¿sí? Son interpartes. Lo que pasa es que he tratado de no usar términos jurídicos porque mi colega de mesa no es abogado, así que entonces es una concesión. Bueno, entonces, la idea es que esas medidas se aplican estrictamente para el Estado que es parte. Las medidas, sin embargo, la sentencia también tiene otro tipo de disposiciones, que son las disposiciones que se refieren a la exégesis convencional. Normalmente cuando uno dice exégesis, se asume que es positivismo, pero voy a usar exégesis simplemente como interpretación. Entonces, el juez convencional, para condenar a un Estado específico, realiza una determinada interpretación de la Convención Americana. En este caso,
La Corte Interamericana realiza una interpretación de la Convención Americana y decide condenar a un Estado. En esa condena, ya dijimos, tiene medidas individuales, pero al mismo tiempo tiene unas medidas de contenido general. A diferencia de las medidas individuales, estas medidas o disposiciones de contenido general se refieren a la interpretación que ha hecho la Corte de la Convención. Y esa interpretación no es restringida, es una interpretación expansiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se amplía a todos los estados que son parte del sistema, así no hayan sido parte en el pleito específico. Entonces, por eso nosotros les decimos a nuestros jueces, tiene que aplicar el precedente de Barrios Altos contra Perú, así usted no haya sido parte. Entonces, nosotros estamos pensando que si nuestro acuerdo de paz puede ser llevado a la Corte Interamericana, no porque Colombia haya tenido una demanda puntual en materia de leyes de amnistía o indulto, sino porque la Corte ya ha fijado su posición, su exégesis respecto de la Convención, es decir, ya le ha dado un alcance a la Convención. Y ese alcance tiene vocación expansiva o se aplica erga omnes porque no solamente se aplica al Estado, sino que se supone que se debe aplicar a todos los estados que hacen parte de la región. Cuando nosotros nos encontramos con esto, encontramos que esa sentencia con vocación expansiva, vuelvo al punto anterior, pese a tener una eficacia general y abstracta dentro del sistema, no es autoejecutable. Es decir, que debe volver al Estado para que el propio Estado acoja el precedente. En un proceso de implementación, acoja el precedente. Entonces, acoge las medidas individuales fácilmente, pero muchas veces ese acoger una interpretación convencional, lo que le implica al juez constitucional es una vulneración de su soberanía normativa, que es el tercer punto que quiero desarrollar. Los tribunales constitucionales en todos los estados son tribunales supremos, es decir, el máximo intérprete de la Constitución, aunque ya vimos que la Corte Suprema también realiza su propia interpretación de la Constitución. Así que tenemos un órgano de cierre, o en el caso de Colombia varios, que tienen su propia interpretación constitucional. En paralelo, es decir, en horizontalidad con este Tribunal Constitucional, tenemos un tribunal internacional que tiene su propio ordenamiento normativo y que no está sometido jerárquicamente a la Corte Constitucional. Por eso quiero marcar mi posición en este punto, y es que en las ponencias iniciales del día de la mañana se sostenía que la Corte Constitucional debía acatar el precedente de la Corte Interamericana. Yo creo que no debe necesariamente, puede hacerlo, y así lo ha establecido la propia Corte Constitucional al decir es un parámetro de interpretación relevante, pero no es lo mismo decir debe a puede. Y entonces aquí, ¿por qué no debe y puede hacerlo? No debe porque es un órgano soberano con un ordenamiento diferente. Y entonces la pregunta inmediata es, pero si la propia Constitución dice que hay un bloque de constitucionalidad. Lo que yo quiero señalar es que la propia Constitución dispone que hay una articulación de textos, pero no dispone prevalencia interpretativa. Y eso es importante de distinguir, que es la esencia de la ponencia. Cuando nosotros decimos hay articulación de textos en el bloque de constitucionalidad, lo que decimos es este texto internacional hace parte de la Constitución, pero en ningún momento dijimos que la Corte Constitucional o el intérprete supremo del ordenamiento colombiano debe estar sometido a la soberanía de una Corte internacional, porque entonces pues